Bienvenidos a Labo 17. Mi nombre es Paula Lorena Martín y junto con otros docentes de la Cátedra de Virología abordaremos durante esta semana, en Labo 17 y 18, los estudios serológicos. En la parte 1 veremos las generalidades de las pruebas inmunológicas. El objetivo general de esta primera parte es que realicemos un repaso de los conceptos básicos que adquirieron en cursos previos y que profundicemos en la aplicación e interpretación de las pruebas inmunológicas en la clínica veterinaria, tanto de grandes como de pequeños animales. Particularmente, pretendemos que conozcan la utilidad de las pruebas serológicas, también sus limitaciones y que podamos interpretar correctamente los resultados de las mismas. Antes de comenzar, me gustaría que se preguntaran y que se respondan a ustedes mismos qué pensamos con respecto a las siguientes afirmaciones, es decir, si son verdaderas o falsas. En la primera dice, un resultado positivo en una prueba serológica es siempre indicativo de enfermedad actual o infección reciente. Y en la segunda, un resultado negativo en una prueba serológica es siempre indicativo de ausencia de la enfermedad. Como recordarán, las pruebas inmunológicas hacen referencia al conjunto de métodos cuyo fundamento está basado en la reacción entre los antígenos con su correspondiente anticuerpo. Por lo tanto, esta tecnología nos va a permitir identificar bacterias, virus, parásitos o los anticuerpos producidos en respuesta al ingreso de estos microorganismos. Ahora bien, cuando hablamos de serología, nos estaríamos refiriendo a aquellas pruebas en las que se busca anticuerpos en el suero de un paciente producido por algún microorganismo. Las pruebas inmunológicas son útiles en varias situaciones de la clínica veterinaria, tanto de grandes como de pequeños animales. Así, por ejemplo, cuando el diagnóstico clínico no es definitivo. Como recordarán, muchas enfermedades infecciosas, como la leptospirosis o erliquiosis en caninos, pueden presentarse con signos clínicos de una enfermedad febril sistémica que se comparten con otras afecciones, lo que hace necesario recurrir a pruebas complementarias de laboratorio. Ahora bien, estos métodos complementarios muchas veces son indicativos, pero tampoco confirman la enfermedad. Por ejemplo, como pueden observar acá, en este paciente que se presentaba con signos de una enfermedad febril sistémica, posiblemente bacteriana, se evidenció en el leucograma una leucocitosis con neutrofilia y desvío a la izquierda. Y si bien estos hallazgos nos orientan a pensar en esa enfermedad infecciosa en la que inicialmente habíamos puesto como diferencial, no podríamos confirmar aún el caso, sin recurrir a una prueba inmunológica que nos oriente sobre la presencia o ausencia de anticuerpos hacia este agente bacteriano. Otra de las utilidades que presenta es cuando el diagnóstico microbiológico es lento o no es posible realizarlo. Siguiendo con el ejemplo anterior, si nosotros quisiéramos aislar a una bacteria de lento desarrollo como el Leptospira, un cultivo podría tardar hasta 4 meses en evidenciarse como positivo, por lo cual deja de ser un método útil para la confirmación y el tratamiento rápido de ese paciente. Por otro lado, si quisiéramos confirmar mediante el aislamiento una erliquiosis, en la que inicialmente también habíamos pensado, deberíamos tener presente que es una bacteria intracelular obligada, para lo cual deberíamos disponer de cultivos celulares y de una infraestructura en el laboratorio que nos permita realizar este método de aislamiento. Otras de las utilidades de las pruebas inmunológicas es para el estudio de prevalencia de las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, si quisiéramos conocer la prevalencia de leptospirosis en esta población de caninos, que estaría indicada por el círculo rojo, y disponemos de 3 metodologías, el aislamiento, la PCR y la serología, la PCR y el aislamiento no estarían indicadas en este caso, con el objetivo de estudiar la prevalencia. ¿Por qué? En el caso del aislamiento, como mencionamos anteriormente, son bacterias de muy lento desarrollo,
por lo cual nos llevaría entre 4 o 6 meses para terminar el estudio. Mientras que la PCR, por el elevado costo, no nos permitiría realizar un muestreo apropiado. Por lo tanto, la serología sería el método indicado. Además, si tenemos en cuenta que el aislamiento y la PCR detectan en el primer caso a la bacteria viva y en el segundo caso el ADN del microorganismo, necesitaríamos que los animales estén con una infección activa y eliminando microorganismos para poder detectarlos. Por su parte, los anticuerpos persisten algún tiempo luego de que el animal fue infectado. Por esta razón, es el método indicado para estudiar la prevalencia en una población. Las pruebas inmunológicas tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, cuando la muestra se extrae en las primeras semanas del comienzo de la enfermedad. Porque, como recordarán, para que el nivel de anticuerpos sea detectable, que generalmente se trata de la inmunoglobulina M, se necesitan entre 4 a 7 días para que se desarrolle esa respuesta y la podamos detectar. A su vez, en los casos crónicos también presenta una limitación, porque con el tiempo los niveles de anticuerpos van a ir bajando, sobre todo cuando los microorganismos quedan acantonados en órganos protegidos del sistema inmune. Entonces, ese nivel de anticuerpos inicial va a ir bajando y tal vez no lo podamos llegar a detectar con las pruebas inmunológicas, dependiendo de la sensibilidad, ¿no?, de la misma. Otra limitación que presentan es que en animales vacunados hay pocas pruebas en veterinaria que logran diferenciar un anticuerpo vacunal de uno producido por infección natural. Por lo tanto, es uno de los factores que deberíamos tener en cuenta o presente cuando realicemos la interpretación de la prueba una vez que llegue el resultado, es decir, si fue vacunado o no recientemente. También, cuando hablamos de enfermedades bacterianas, tendríamos que tener en cuenta que el tratamiento con antibióticos en la etapa inicial va a bajar la bacteriemia y por lo tanto va a afectar a la magnitud de la respuesta de anticuerpos, porque no hay tantos antígenos disponibles. Y una de las principales limitaciones es que para la confirmación de una enfermedad mediante una prueba inmunológica, en general se utilizan muestras pareadas para observar si el animal presentó seroconversión. Es decir, si en una muestra tomada en el periodo agudo o inicial de la enfermedad tengo un resultado negativo o un título bajo, pero en 15 días o en 21 días repito esa extracción de muestra y obtengo un aumento de 4 veces el título o de negativo pasa a positivo, puedo decir que hubo seroconversión. Y esto en cualquier enfermedad infecciosa confirma que la infección está activa y que la signología que presenta ese animal es producida por el microorganismo del cual detectamos los anticuerpos. Obviamente es una desventaja porque, por lo que les dije, necesitaríamos entre 15 a 21 días para poder confirmar un caso del que sospechábamos de una enfermedad. Con respecto a la clasificación de las pruebas inmunológicas, ustedes lo han visto en cursos previos, por lo que solo mencionaremos algunos detalles que son importantes. De acuerdo a si evaluaban la inmunidad humoral o la presencia de antígenos, las clasificábamos en indirectas o directas. En el caso de las pruebas indirectas, detectan o se busca la presencia de anticuerpos en el suero del paciente, por lo cual son también conocidas como técnicas serológicas. Estas pruebas indirectas tienen la ventaja de que si la prueba es altamente sensible, ya a los 7 días del inicio de una enfermedad podríamos detectar el nivel de anticuerpos. Pero presentan como desventaja que esa presencia de anticuerpos puede ser en una sola muestra, en la que lo pudimos observar, puede ser por una infección actual o por una infección pasada. Por lo tanto, y conectando con la diapo anterior, tendríamos que extraer una segunda muestra para ver si hay movimiento de ese título de anticuerpos. Además, deberían recordar que los anticuerpos que nosotros detectamos con una prueba indirecta
pueden deberse a una infección pasada, es decir, el animal se recuperó de esa infección, pero los anticuerpos, dependiendo del microorganismo en cuestión, van a persistir por un tiempo y los vamos a seguir detectando con las pruebas. Esto no quiere decir que el animal ya no tenga una cura de la enfermedad clínica. Para el caso de las pruebas directas, es decir, aquellas que detectan el antígeno del microorganismo, es equivalente a decir que estamos determinando la presencia del agente o alguno de sus componentes. Por lo tanto, siempre confirman una infección activa, porque estarían eliminando al microorganismo. Un ejemplo de estas pruebas directas que ustedes ya han visto es la técnica de inmunocromatografía que se utiliza para detectar el antígeno de la hembra de Dirofilaria synmitis, para el caso de la dirofilariasis. Otras pruebas utilizadas también para determinar la presencia de antígeno es en el caso del antígeno de parvovirus en caninos y en el del virus de la inmunodeficiencia felina. Esos son algunos de los ejemplos que podemos ver en veterinaria. Otra forma de clasificarlas es de acuerdo a si informan solamente la presencia o ausencia de un anticuerpo o si miden su título. Por eso se habla de pruebas cualitativas, es decir, que los resultados van a ser positivos o negativos, y cuantitativas, en las que por medio de ilusiones se va a establecer el título que presenta ese animal. Las pruebas cualitativas en general se utilizan en un principio como prueba tamiz o de screening. ¿Por qué? Porque presentan elevada sensibilidad y cuando nos da positivo, después confirmamos con otro método diagnóstico. En cambio, las cuantitativas, como la inmunofluorescencia indirecta o algunas técnicas de aglutinación, se utilizan o sobre todo representan técnicas de referencia, porque permiten establecer un título. Y de acuerdo a ese título, en muestras pareadas podríamos observar la seroconversión. Y finalmente, de acuerdo a si miden directamente la unión antígeno-anticuerpo, el resultado de la unión antígeno-anticuerpo o el efecto protector de los anticuerpos, las pruebas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Esto lo verán en la presentación siguiente con algunos ejemplos para el diagnóstico de enfermedades virales. Cuando deciden realizar una prueba inmunológica, en el consultorio o en la atención de un problema en el campo, siempre deberían preguntarse, en primera instancia, si esta prueba para detectar la enfermedad que yo quisiera diagnosticar es directa o indirecta. ¿Por qué? En el caso de una prueba directa, por ejemplo, para el diagnóstico de parvovirosis, la muestra, como detecta antígenos, la muestra a enviar sería materia fecal. Mientras que si yo estoy usando una prueba que, por ejemplo, detecta, como el ejemplo de la foto, anticuerpos contra Dirofilaria, Anaplasma, Ehrlichia y Borrelia, la muestra de elección es el suero. Otra cosa que tendríamos que conocer de esa prueba es lo que generalmente van a leer como la sensibilidad y la especificidad que presenta en relación con la prueba considerada del diagnóstico de oro para esa enfermedad. Por ejemplo, en este caso dice que la sensibilidad para la enfermedad del corazón, o sea, dirofilariasis, es del 99%, es decir, que es la proporción de enfermos correctamente diagnosticados que nos permite realizar este test. Pero acá hay que hacer una salvedad. Hoy hablamos del nivel de anticuerpos. Cuando nosotros hablamos de la capacidad de la prueba de detectar las cantidades de anticuerpo, nos referimos, o de antígeno, ¿no? Nos referimos a aquello que se conoce como la sensibilidad analítica o la especificidad analítica. Estos parámetros de una prueba se determinan en el laboratorio mediante pruebas. Por ejemplo, para el caso de la sensibilidad, se harán diluciones seriadas del analito que queremos determinar, sea un anticuerpo o un antígeno. Lo enfrentaremos con su correspondiente anticuerpo o antígeno y evaluaremos hasta dónde nos da positiva esa reacción. Como ven, la sensibilidad analítica varía mucho entre lo que es las pruebas, sean primarias, secundarias o terciarias. Mientras que la especificidad analítica se refiere a la capacidad de la prueba
para detectar únicamente al analito para el cual fue diseñada. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos detectar antígenos de una bacteria, por ejemplo la espiralada, una prueba con elevada especificidad analítica nos permitirá determinar solamente los positivos con ese tipo de bacterias y no presentará reacciones cruzadas con las otras. Ahora bien, una vez que hemos hecho esa validación intralaboratorio, tenemos que ver cómo se comporta esa prueba en un estudio a campo. Entonces acá ya en la población hablamos de sensibilidad diagnóstica o especificidad diagnóstica, o también la van a encontrar como sensibilidad epidemiológica. Para el caso de la sensibilidad, por ejemplo, si yo aplico una prueba en esta población en la que quiero detectar los animales enfermos con una enfermedad que puede ser la del triángulo azul, una prueba altamente sensible me permitirá identificar a todos los animales enfermos, o sea, va a dar siempre positiva en los animales enfermos. Por eso se dice que la sensibilidad diagnóstica es la capacidad de una prueba de detectar animales verdaderos positivos o infectados. Y por esta misma razón, en general las pruebas altamente sensibles se utilizan como pruebas de tamiz o de screening. Es decir, en una población no puedo dejar pasar ningún caso de un animal que esté infectado y que una prueba me dé negativo, porque estaría diseminando la enfermedad en los otros negativos. Por su parte, la especificidad diagnóstica nos va a permitir, de esa población que habíamos inicialmente caracterizado, determinar cuáles son los verdaderos negativos. Por eso también se conoce la especificidad diagnóstica como la capacidad de una prueba de detectar animales verdaderos negativos. Porque las pruebas altamente sensibles pueden tener resultados falsos positivos, que mediante la aplicación posterior de una prueba con mayor especificidad nos permitirá realmente ver que esos animales, en este caso del ejemplo del círculo rojo, eran negativos para la enfermedad que estábamos buscando. Como dijimos anteriormente, que las pruebas altamente sensibles eran utilizadas como prueba tamiz o de screening, las pruebas con elevada especificidad diagnóstica son útiles cuando se quiere confirmar que no se padece de cierta enfermedad o cuando se quiere confirmar un resultado obtenido con otra prueba que podría ser un falso positivo. Por lo que hemos hablado, se podrán dar cuenta de que la sensibilidad y la especificidad van a variar del punto de corte para decir que la población es sana o enferma que hayamos elegido desde el trabajo de investigación. Y que cuanto más sensible sea una prueba, en general menos específica va a ser o viceversa. También tendrían que tener presente que una prueba muy sensible va a tener el inconveniente de que nos puede dar una proporción alta de resultados falsos positivos, mientras que si yo me inclino hacia una prueba muy específica, me puede traer como consecuencia que voy a tener un gran número de resultados falsos negativos. Por eso, como no existe una prueba diagnóstica perfecta, o sea, que sea siempre positiva en enfermos y negativas en sanos, se recurre generalmente a la aplicación de como una serie de pruebas, es decir, empezamos con una muy sensible y después con alguna más específica. Y de esta manera aumentamos la probabilidad de diagnosticar correctamente a nuestro paciente. Si quisieran profundizar un poquitito más en este tema, les dejamos este link que también está como bibliografía complementaria en la Moodle.